Bienvenidos a Datos Galénicos. Dado que los trastornos hidroelectrolíticos son muy frecuentes en la práctica clínica, sobre todo los trastornos del sodio, nos motivamos a realizar esta charla y vamos a comenzar primero hablando sobre la fisiología del agua. Como bien lo hemos conocido, desde forma clásica, los fluidos corporales se dividen en el cuerpo y ocupan aproximadamente el 55 al 65% del peso corporal, y esto varía según la edad, el sexo, la cantidad de grasa corporal, e incluso es un poco menor la cantidad de agua en los pacientes obesos. Esta es una representación esquemática de un paciente de 70 kilogramos en la que vemos la distribución del agua corporal total en líquido intracelular, que va a ser aproximadamente 2/3, el líquido extracelular, que va a ser 1/3, y esta a su vez se va a dividir en líquido intersticial, que va a ser 3/4, y el líquido intravascular, que va a ser 1/4 del líquido extracelular. Para poder estimar el volumen de agua, principalmente cuando hay trastornos patológicos, vamos a buscar si hay un exceso de agua o si hay un déficit de agua. Si buscamos un exceso de agua, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es 0,6, que es como el porcentaje de agua corporal total, aunque esto puede variar dependiendo si son niños, personas obesas, hombres, mujeres, ancianos y demás. Aquí les dejo el factor de corrección por el peso corporal total. Y esto lo multiplicamos por 1 menos el sodio observado, el sodio medido sobre 140, que es un valor normal de sodio. Y para ver el déficit de agua, igual, 0,6, que es como la estimación del agua por el peso del paciente por el sodio observado sobre 140 menos 1. Y esto va a ayudar a ver cuál es el exceso o déficit de agua. En cuanto al principio de electroneutralidad, vamos a ver que los compartimientos, si bien sí tienen su distribución de agua, pero cada compartimento, ya sea extracelular o intracelular, tiene una concentración diferente de electrolitos. Por ejemplo, a nivel extracelular, el cation más abundante va a ser el sodio, con una concentración de 140 miliequivalentes por litro. Y esto va a ser equilibrado con los aniones, principalmente las proteínas, en especial la albúmina. Mientras que a nivel intracelular, el cation más importante, más abundante, es el potasio, con una concentración de 150 milivalentes por litro. Y esto va a ser equilibrado con aniones, en especial el fosfato y moléculas inorgánicas. A nivel del sodio y el potasio, esto va a ser mantenido por la bomba sodio-potasio TPasa, que esta va a mantener la diferencia en la composición catiónica de los dos compartimentos. Asimismo, el calcio y el magnesio va a tener sus propias bombas que van a mantener esta diferencia. En cuanto a la presión osmótica va a ser igual, equivalente tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Dado que son membranas semipermeables, el agua fluirá por gradientes de concentración, por lo que cualquier afectación en uno de los otros compartimientos va a afectar la distribución del agua. Por lo que si vamos a tener un trastorno, eso se va a corregir automáticamente hasta que las presiones osmóticas se hayan igualado en ambos lados de la membrana celular para mantener la homeostasis. Y esta ley termodinámica tiene una consecuencia, dado que el volumen de distribución tanto para el sodio como para el potasio, o bueno, los otros electrolitos, va a ser no solo la cantidad de agua en uno de los dos compartimientos, sino va a ser el agua corporal total. Por lo que si presentamos un aumento del sodio en el líquido extracelular, el agua del líquido intracelular va a migrar a través de membranas semipermeables para mantener la equivalencia de la presión osmótica en los dos sectores. En cuanto al balance del agua, la ingesta de agua está regulada por la necesidad de mantener una osmolaridad sérica entre 285 a 290 milímetros de mercurio. Si tenemos una carga excesiva de agua, los mecanismos de dilución van a permitir una excreción de 20 a 25 litros de orina al día, que esos son casos extremos, y en los casos de privación, pues el volumen de la orina va a ser tan bajo como 0,5 litros al día. Esto en cuanto al compromiso renal en el balance del agua. En cuanto al compromiso más que todo hormonal, en que va a depender el agua, va a ser la vasopresina, que es un péptido cíclico de 9 aminoácidos secretado por los núcleos magnocelulares y supraórtico. eh, los núcleos magnocelulares supraórtico y paraventricular del hipotálamo tiene una vida media de 15 a 20 minutos, se metaboliza principalmente en hígado y riñón y tiene un umbral osmótico de
liberación de una osmolaridad de 280 a 290 milosmoles por kilogramo. Y la osmolaridad sérica generalmente no varía más del 1 o 2%, a pesar de grandes fluctuaciones en la ingesta de agua, gracias a la acción de la vasopresina, que vamos a ver cómo actúa más adelante. Entonces, para la liberación de la vasopresina necesitamos estímulos. Vamos a tener un estímulo osmótico y un estímulo no osmótico. En el estímulo osmótico van a ser más que todo sustancias restringidas al líquido celular, como el manitol, la solución salina hipertónica, que van a ser osmoles eficaces que mueven el agua desde la célula hacia el líquido extracelular. Más adelante vamos a explicar bien esto. O estímulos no osmóticos, como la disminución del volumen circulante efectivo en los casos de insuficiencia cardíaca o cirrosis, que esto va a estimular el nervio aferente a nivel de los parasimpáticos, el seno carotidio, y esto va a generar la liberación de vasopresina a nivel del hipotálamo. En cuanto al mecanismo celular de la vasopresina, es que bueno, ya vimos que se libera a nivel del hipotálamo, pero es un mecanismo más que todo va a ser predominante a nivel renal, aunque tenga otros receptores a nivel vascular hepático y a nivel de la hipófisis anterior, el islote pancreático, y es principalmente sobre el receptor B2. Llega la vasopresina, puede actuar sobre la membrana vasolateral, donde va a ser una proteína de 7 tramos, que es el receptor B2 de vasopresina. Este es un receptor que va a ser activado por AMP cíclico, va a ir a activar función a nivel intracelular, donde va a provocar la translocación de los transportadores de urea tipo 1 a nivel de la membrana apical, que va a producir la entrada de urea, pero también va a provocar la translocación de receptores de urea tipo 3 a nivel de la membrana vasolateral. Asimismo, va a generar la translocación de aguaporina 2 a nivel de la membrana apical y la activación de la acuaporina 3 y 4 para la reabsorción de agua. Y la acuaporina 1, pues esta sí tiene expresión constitutiva más que todo en el tubo proximal y en el asa de Henle. Hay diferentes sustancias que van a alterar la secreción de arginina vasopresina. Hay algunas que pueden aumentar, como acetilcolina, nicotina, epinefrina, la histamina, ciclofosfamida, incluso la insulina. Pero hay otras que pueden inhibir la secreción de arginina vasopresina. Y hay como la norepinefrina, aroperidol, los agonistas opioides, el etanol, carbamazepina, glucocorticoides, entre otros. Y esto es importante tenerlo en cuenta al momento de abordar alteraciones del agua. En cuanto a la diferencia de osmolaridad y osmolaridad, eso es importante, lo que vamos a hablar en la segunda parte de esta charla, que es sobre los trastornos del agua. Y es que por definición, la osmolaridad es la concentración de todos los solutos en un peso determinado de líquido, por lo que las unidades van a ser miliosmoles de soluto por kilogramo de agua, como lo vemos aquí, mientras que la osmolaridad va a ser la concentración de solutos definido como el número de osmoles de un soluto por litro de solución. Entonces la unidad ya no va a ser como la osmolaridad, que es miliosmoles por kilogramo de agua, sino que va a ser miliosmoles de soluto por litro de agua, como lo vemos aquí. Y para fines prácticos de la medición del agua, osmolalidad, en los mecanismos fisiológicos del ser humano, vamos a utilizar este término de acá, dado que es menos variable a cambios de temperatura y presión. Por lo tanto, vamos a tener los trastornos de metabolismo de agua, que van a ser trastornos hipermolares, en los cuales hay una diferencia de agua en la relación con el soluto corporal, versus los trastornos hiposmolares, que hay un exceso de agua en relación con el soluto corporal, dado que el agua es el principal determinante de la osmolaridad del líquido extracelular. Ahora bien, para calcular la osmolaridad sérica, como ya vimos la definición previamente, vamos a calcular media de la siguiente fórmula, y es 2 veces el sodio más el BUN dividido entre 2.8 más la glucosa dividido en 18. Como vemos, por lo general los valores de BUN y glucosa se reportan en miligramos por decilitro. Ahora bien, el BUN y la glucosa tienen el factor de corrección de 2.8 y 18, estos para tratar de equilibrar la ecuación y que todo quede milímetro por litro. Por lo tanto, pues una osmolaridad sérica va a ser igual. Algunos de ustedes lo reportan entre 280, 290, otros dicen 285, 290. Y pues para tener en cuenta cuánto es la osmolaridad sérica normal y poder abordar los siguientes trastornos.
En cuanto a la osmolaridad efectiva, esto es un poco diferente a la osmolaridad sérica y esto es basado en que hay solutos eficaces e ineficaces que, como lo vimos previamente, van a generar la activación de la activación de la liberación de vasopresina. Entonces, la osmolaridad total del plasma no siempre es equivalente, como ya habíamos mencionado, y esto incluso va a generar la tonicidad del plasma, como se ha llamado, y es función de las propiedades de la permeabilidad relativa de solutos de las membranas que separan dos compartimientos. Vamos a explicarlo un poco más detalladamente. Vamos a tener dos tipos de solutos, eficaces y solutos ineficaces. En los solutos eficaces son el sodio y el manitol, que van a ser sustancias impermeables a la membrana celular, por lo cual van a crear gradientes de presión osmótica a través de las membranas celulares, es decir, van a permanecer a nivel intravascular y van a generar que el agua intracelular pase a nivel extracelular. Mientras que los solutos eficaces como la urea, etanol, metanol son permeables en la membrana celular y no van a generar gradientes de presión, por lo que ellos pueden atravesar fácilmente las membranas y se pueden distribuir tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Para verlo un poco más detallado, y porque esta parte es importante, vamos a generar un ejemplo. Tenemos la fórmula de la osmolaridad sérica. Entonces ya vimos que el sodio es un soluto eficaz. En caso de que el sodio aumente 10 equivalentes, si hacemos la fórmula, la osmolaridad sérica va a aumentar 20 milimoles por kilogramo de agua. Pero como vimos al principio de la charla, la electroneutralidad se debe mantener, por lo que si aumenta el sodio, también deben aumentar los cationes a nivel plasmático. Y si van a aumentar ambos, van a aumentar la osmolaridad efectiva. Por lo tanto, este va a ser un soluto eficaz. Mientras que si aumenta el nitrógeno ureico, la urea, si hacemos la fórmula, lo vimos entre 2.8, dice que también va a aumentar la osmolaridad sérica en 20 milimol por kilogramo de agua. Pero el aumento de la urea se va a distribuir fácilmente a través del líquido extracelular y el líquido intracelular por las membranas permeables, por lo que la osmolaridad efectiva será normal y no va a haber gradientes de presión a este nivel. Por último, para dejarlo un poco más claro, los solutos que son permeables a través de las membranas celulares no causan movimientos de agua. Por lo tanto, van a generar hipertonicidad sin deshidratación celular, como ya lo vimos que son sustancias como la urea, el etanol, metanol u otros tipos de alcoholes. Mientras que los que sí van a generar hipertonicidad con deshidratación celular van a ser la hiperglicemia, manitol, la glicina, la maltosa y un ejemplo particular, la cetocidosis diabética. En condiciones normales, la glucosa, cuando hay niveles normales de insulina, va a pasar del líquido extracelular al líquido intracelular fácilmente o viceversa, mientras que en la cetocidosis diabética, donde hay una deficiencia de insulina, el agua se mueve de las células al líquido extracelular porque la glucosa va a permanecer en el líquido intracelular y y se va a convertir en un soluto eficaz. Y esto va a generar deshidratación celular, va a disminuir la concentración de sodio en suero. Por lo tanto, se ha planteado una corrección y es que el sodio se va a corregir, que va a aumentar 1.6 milimol por litro por cada aumento de 100 miligramos por decilitro de glucosa sérica. Y esto es por este mecanismo fisiopatológico de los solutos eficaces e ineficaces y por la osmolaridad efectiva que ya lo explicamos. Ahora bien, la relación entre la osmolaridad y la disnatremia. Fácilmente, un ejemplo, vamos a tener la osmolaridad plasmática, ya lo vimos, 280, 290 el valor normal. Si disminuye, quiere decir que disminuye el número de solutos a nivel del plasma. Por lo tanto, vamos a tener un mayor solvente. Entonces, la respuesta del cuerpo es disminuir la sed y la supresión de la vasopresina. Por lo tanto, vamos a tener una orina un poco más diluida, es decir, tratamos de eliminar más solvente. Mientras que si la osmolaridad aumenta, quiere decir tenemos más solutos en la cantidad del solvente. Por lo tanto, va a aumentar la sed, va a aumentar la estimulación de vasopresina para tratar de retener más agua o incluso tomar más agua, por lo que se va a generar una orina concentrada.
Y en cuanto a un dato adicional, la pérdida de agua en condiciones interiores, sedentarias, con temperatura controlada, situaciones actuales, uno tiene una pérdida de agua aproximadamente 8 a 10 mililitros por kilo de peso corporal, que un hombre de 70 kilos va a ser 0,7 litros. Mientras que en condiciones de mayor actividad física y temperatura o condiciones áridas, la pérdida de agua se va a aumentar incluso el doble, a 20 mililitros por kilogramo de peso. Eso es importante tenerlo en cuenta, pues dado que son condiciones habituales que vivimos día a día. Muchas gracias por su atención. Los invito a seguirme en mis redes sociales y a compartir este video.